Un tema muy difícil, muy profundo, que de una o de otra manera, nos toca. Es un sentimiento que fue puesto por Dios, que es hecho por Dios dentro de nosotros, como lo vamos a ver, y es el sentimiento de culpabilidad. ¿Quién no, examinando nuestro pasado, examinando nuestra vida, no hay por ahí algún sentimiento de culpabilidad o lo hemos vivido en mayor o en menor intensidad, pero que ha marcado nuestra vida, que la ha marcado, ha cambiado el rumbo, ha seguido y llegamos con Dios y ahí con Él es el único que tenemos la sanidad, la libertad. Ahora veíamos que la culpabilidad no necesariamente es bíblica, es espiritual, es producto de un pecado. La culpabilidad es un sentimiento que puede venir también por otras razones que no tienen nada que ver con el pecado. Como por ejemplo, una familia donde que los padres están separados, alguien tiene la custodia, pero que tiene que ir un fin de semana o vacaciones con su papá. Es común que el niño, al dejar a sus padres y se vaya con su papá, sienta un sentimiento de culpabilidad de dejarla sola, de abandonarla, de estar allá y ese tipo de culpabilidad es el que, y muchos ejemplos en lo que no es producto de una desobediencia a Dios, pero el que nos toca a nosotros ver aquí es exactamente eso, donde nosotros pecamos, donde nosotros erramos, y de principio hasta el fin se mueve la culpabilidad. Y la culpabilidad está hecha para restaurarnos, para marcar que hay algo. Es como el dolor en el cuerpo. El dolor no es la enfermedad. El dolor es un mecanismo de defensa, es un mecanismo de comunicación con uno mismo y te dice que algo está mal. Y luego ya nosotros comenzamos a tocar, comenzamos a tocar partes del cuerpo para saber qué músculos, qué áreas despiertan el dolor y localizarlo. Bueno, entonces lo que Dios quiere es restaurarnos. Y en lo que no me canso de hablarles es sobre la gracia que todos hemos oído hablar de ella. Estamos sobre la gracia, no estamos sobre la ley, y nunca está por demás estarlo repitiendo. Estamos en otro pacto, en un pacto donde antes tenías tú en el viejo pacto, Él había dejado, el Señor, un prototipo de lo que sería en el futuro. Y el sacrificio el derramamiento de sangre. Y tenía que sacrificar animales como expiación por la culpa, y de ahí iban diferentes tipos de animales
dependiendo el grado de culpabilidad que tuvieras, etcétera. Pero eso terminó porque Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue en sacrificio, dio su vida en sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Pero miren, a pesar de todo esto que decimos de la gracia, nos queda algo en nosotros que no lo logramos comprender, o si lo comprendemos, no nos soltamos de eso, no nos soltamos, sino que seguimos todavía, a pesar de lo que lo comprendemos, seguimos siendo tercos, seguimos insistiendo dentro de nosotros como que falta algo que tenemos que hacer nosotros, como que hay algo que tenemos que hacer, porque lo vemos muy simple, muy sencillo, algo que nosotros cometimos, que hicimos mucho daño, que ofendimos, que cometimos muchos pecados, muchos errores, y que ahora simplemente nos dice, acéptalo por fe y ya, es todo. Pero no fue tan fácil, no fue tan fácil, no como lo vemos a Jesucristo, le tocó dar su vida y de la forma más horrible que había en ese momento. Él entregó hasta la última gota de su sangre. Él fue como ese cordero. Y él pudiendo, cuando él dijo y fueron a buscarlo, yo soy, todos cayeron al suelo con esa autoridad. Y él decía, yo puedo pedir ahorita al Padre que me mande legiones de ángeles y destruya a todos. Pero no, él fue como un cordero. Y él pagó por nuestras enfermedades. En la cruz, él cargó con todos nuestros pecados. Y la ira de Dios sobre el pecado cayó sobre él. Cayó sobre él. Y cuando el pecado estaba sobre Jesucristo, hubo un distanciamiento porque Dios no puede estar. Él es santo, 3 veces santo. Él no puede estar donde hay pecado. Cuando tú pecas, Él no te castiga. Él simplemente se aleja de ti. Se aleja de ti. Y viendo Dios que la ley nunca la íbamos a cumplir en su totalidad, Él, y que errando en una sola ley, éramos culpables de toda. Entonces el único que cumplió con la ley fue Jesucristo. Entonces, aquello que Dios te da y que no te lo mereces, se llama gracia, se llama el favor de Dios. Es lo que Él nos da a nosotros. Y eso es como cuando lo entendemos, es cuando te enamoras de Jesucristo. Te enamoras de lo que Él hizo. Y por eso se ve que como que no ha habido el entendimiento completo, porque seguimos todavía con un rumbo que nos hace daño. Pero ¿cómo puede ser posible? Le decía allá en Nogales, un amigo que se había alejado del tráfico de drogas, y se encontró ahí en Tucson a un compañero de trabajo, ¿no? De eso. Él estuvo en la cárcel allá en Texas. Era tan fuerte que
que con helicópteros y todo lo fueron a prender a su casa. Y el asunto es de que me pregunta a mí, me dice, oye, me dice, fíjate que vi a un amigo que él es sicario y le estuve hablando de Cristo. Y me dice, ¿tú crees que me puede perdonar? Sí, le dice, no hay un pecado más grande que el sacrificio de Jesucristo. Pero yo estuve 3 días, 3 noches con un hombre que maté en la bañera del cuarto, despedazándolo, haciéndolo pedacitos para que cupieran por el caño. ¿Tú crees que me va a perdonar eso? Pues yo como hombre le digo, pues no, pues no. Pues yo diría, venía en mi pensamiento, pero al ver lo que dice la palabra y lo que hizo Jesucristo, es sí. Si él lo confiesa con su boca y lo cree en su corazón, él va a ser salvo. Porque la gracia de Dios es un don, es un regalo que nadie se lo merece. Nadie se lo merece. Y al que más se le perdona, más agradece. Al que más se le perdona, más agradece. Por eso las personas que han sido muy perdonadas de muchos pecados, entran en una comunión muy fuerte con Dios. Porque sienten el perdón de Dios, sienten el cambio de su vida, el cambio que ha habido en su vida tan fuerte, cómo han ido a recuperar a su familia, cómo se han abandonado totalmente la vida pasada, etcétera, etcétera. Muchas cosas más de bendiciones, y saben lo que es la gracia y se acogen a ella. Entonces, dentro de nosotros, como que hay algo que tú quieres hacer, que dices, algo tienes que hacer, y la gente sirve de estorbo. Nosotros servimos también de estorbos, como yo ya estaba para decirle, pues no creo que pueda perdonar Dios eso. Pero pues sí lo puede perdonar, claro que sí, y mucho más puede perdonarlo. Pero nosotros inclusive es que mira, para venir a Cristo se te pide que dejes esa vida que llevas, que ya no tomes, que no fumes, que no bailes, las 3 grandes comadronas que decían, no fumes, no tomes, no bailes. Entonces le pones una condición a la gente para que se acerque a Dios cuando Dios no pone ninguna. Cuando Él no pone ninguna condición. Es más, cuando regresó el hijo pródigo, que llegó arrepentido, el padre que representa a Dios y el hijo pródigo que nos representa a nosotros, no lo dejó hablar. Mientras hablaba, él lo estaba vistiendo de autoridad, cambiando sus ropas, haciéndolo, dándole otra vez el puesto de hijo por su arrepentimiento, por regresar a él. Y lo que él hizo fue confesar: Padre, contra ti y contra Dios he pecado. Esa es una confesión. Y una confesión es aceptar lo que has hecho. Aceptar lo que has hecho. Y un arrepentimiento es dejar lo que estás haciendo
y alejarte de eso. Entonces Él llegó en esa actitud como llegamos nosotros, y debemos de llegar ante Él y presentarnos así. Pero gente que ama mucho a Dios, que quiere mucho a Dios, hace algo, ya sea un sacrificio, le prometen por el milagro tan grande que les hizo, y prometen que se van a ir en un peregrinaje por tantos kilómetros, por 2 días de camino hasta la basílica. Y se encuentran en un error tan grande que Dios, yo creo que ha hasta de sufrir al verlos tan ignorantes en la forma no de desprecio, sino de ser, porque les falta conocimiento, porque ignoran algo. Y si no lo ignoran, no lo pueden asimilar, no lo pueden creer. Y eso hay en nosotros, que hay algo que quieres hacer tú por Dios. Y Dios te lo exige y lo espera que lo hagas, pero después de la gracia. El arrepentimiento no va antes de la gracia. El arrepentimiento es un fruto. Es un fruto que se va a dar conforme tú vayas madurando espiritualmente. Y ese arrepentimiento se va a dar en muchos aspectos de la vida. En muchos aspectos de la vida, de robar, de faltarle el respeto a nuestros padres, de maldecir con nuestra boca, palabras, de ofender a la gente, etcétera. Tantas cosas que a Dios le molestan como cualquier otro pecado. Entonces, la gracia, siempre ténganla presente. Nosotros somos salvos no por nosotros, sino porque hemos creído en lo que Jesucristo hizo. Por eso todos los domingos, todos los martes, todos los viernes, tenemos la comunión con Dios a través de su cuerpo y de su sangre. La religión católica lo hace también porque saben que Dios lo pide y lo hacen en cada vez que se juntan. Y nosotros aquí nos sorprendemos. Y ellos fueron atacados muy fuerte allá en Roma. Había persecución porque decían que eran caníbales, porque comían el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque el pan y el vino no es un prototipo, no es una figura del cuerpo, no, es realmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Es realmente, pero espiritual. Lo que tú no logras ver porque tienes una mente, una visión muy limitada, no quiere decir que no existan otras cosas más allá. Entonces nosotros somos espirituales. El que no lo puedas entender y el que no lo acepta, esa es otra cosa. Pero debemos de comprenderlo y debemos de crecer en eso. Por eso les digo, la gracia, el pecado, tú vas ante Dios, confiesas tus pecados, aceptas que Él es tu Dios, que Él resucitó de los muertos, y eres salvo, es todo. ¿Ya? La gracia está a tu disposición, a mi disposición. Y la gracia es infinita.
La gracia es infinita. Entonces la culpabilidad, yo creo que las enfermedades, los dolores del alma, de los sentimientos, es mucho más fuerte que los dolores físicos. Que personas que no tienen paz, que tienen culpabilidad, que hay algo en sus vidas que no los deja dormir, reconciliar el sueño, que los lleva y los lleva y los lleva y los lleva y los lleva una y otra vez a lo mismo, lo recuerdan y lo vuelven a vivir, lo vuelven a vivir otra vez. Y la culpabilidad ante Dios, pues el único que puede sanarnos de ella, pues es Dios. Él es el único que nos puede sanar. Él es el único que puede borrar nuestros pecados, quitar, y no que nos olvidemos de ellos, sino que simplemente ya no tienen el veneno. Es como si te picara el alacrán, pero ya no tiene veneno. Ya no nos hace daño. Se ha perdido el veneno. Ya el diablo no puede. El diablo primero te incita a que hagas las cosas sabiendo, conociendo tu concupiscencia, o sea, la maldad que hay en ti, aquello que te atrae a pecar, vaya hablando mal de la gente, te pone toda una escena para que hables, tú también participas y ofendas a alguien con tu boca y después, muy ufano, llega ante ti y te comienza a condenar. Míralo, tan cristiano, tan dado a Dios, y se está comiendo taquitos de pastor. Nomás no me echen limón en los ojos, Entonces te comienzan luego a condenar y llega en ti la condenación y debemos de saber cómo manejar la condenación para poder ser libres. Y tú le dices a las personas, mira, Dios te sana, Dios te hace libre, Dios te va a sacar esa esclavitud que hay en tu corazón. Como el testimonio de cientos de personas que han encontrado, han conocido a Dios en la cárcel, físicamente, en la cárcel, y han sido libres. Al entrar Dios en sus vidas, han sido libres de la culpabilidad, han sido libres del pecado, han sido libres de tantas cosas, que viene en ellos una paz. Y ellos son libres. Aunque el cuerpo esté encerrado en unos barrotes, ellos te dan testimonio de que soy libre. Yo soy libre, he sido libre. Y esa es la libertad que todos deseamos, que todos queremos tener. Y vamos y acudimos a algo que es espiritual, acudimos a algo que es carnal, que son los psicólogos, que son los psiquiatras, y ellos tratan de ayudarte, pero en lo carnal, pero no sales del mismo problema. El psiquiatra, que es el único, es el doctor que utiliza medicamentos, pues te receta una serie de medicamentos que te trae con la lengua de fuera, ¿no? Babeando ahí, ya sin pensar. Ya tu mente toda confundida para que no esté pensando en ese sentimiento de culpabilidad, en ese sentimiento de inferioridad, etcétera. Y se te quite de ti eso de querer suicidarte, etcétera.
Entonces, no es por ahí, no es el camino que Dios ha dejado establecido para que nosotros encontremos la sanidad, encontremos la liberación. Y en Romanos 3:23 dice, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, no te sientas mal. Todo lo hemos hecho. Todo, no hay nadie que no haya pecado y siga pecando. Y si tú dices que tú eres la excepción, pues estás haciendo mentiroso a Dios, porque Dios dice que no. Y ahí estás pecando. Y ahí estás pecando. Inclusive el pecado llega a tal punto que si tú crees que eso es pecado, para ti es pecado. Si tú crees que tomar un refresco es pecado, para ti se te toma como pecado. Dios lo ve como pecado para ti, porque hay culpabilidad en ti. Sale la culpabilidad. Entonces, así dice la palabra, que aquel que cree que para él eso es pecado, para él lo es. Para él lo es. Entonces, es una carga, la culpa es una carga emocional. Y las emociones Dios las formó en nosotros, que todos experimentamos con mucha frecuencia en nuestra vida, ya sea por nuestras acciones, por nuestras decisiones, por pensamientos o por omisiones, etc. Y lo que vamos a ver, la sanidad de la culpabilidad del punto de vista bíblico. En Romanos 3:23 dice, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Isaías 51, 3, 4 dice, ciertamente consolará Dios a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Dios. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Ese es el deseo de Dios para nosotros. Es una consolación que Él nos da. Y mira, lo que tenemos que hacer ahora es confesar nuestros pecados, que significa aceptarlo, reconocerlo. En los juzgados de Estados Unidos, todos nos hemos dado cuenta que si la persona confiesa y acepta su pecado, su ofensa, que él fue, la ley, la carga de la ley disminuye, porque la ley siempre conlleva un castigo, la gracia no, la ley siempre lleva un castigo. Ahora, ¿quiere decir que con la gracia no hay consecuencias? Claro que sí hay consecuencias. Hay consecuencias. Es el perdón, es la liberación.
pero va a haber consecuencias, claro que sí. Estaba viendo a unos maestros de una pregunta que le hicieron, pues que si la persona, que sirve al Señor de una o de otra manera, como pastores, como diáconos, como esto, como aquello, todo eso, ellos son muy legalistas, estos pastores, que si hay una falta, que si hay un pecado sexual en ellos, en su pasado, y se arrepienten y se alejan de él y todo, pueden seguir en el ministerio. Y la respuesta, que no estuve de acuerdo, dice que no, porque debe de ser irreprensible, dice la palabra. La persona que... Pero yo me puse a pensar, Señor, ¿quién es irreprensible? Entonces comienzan a hacer una lista de quién sea alguien que no te pueda decir, hey, yo te conozco, tú eras así, tú hiciste aquello. Pero la religión es como la persona que estaba, lo veo yo, como la persona que tenía enfrente de Jesús, que le llevaron a aquella mujer que había cometido un delito sexual. Entonces, pues la ley decía apedrearla, matarla, a él y al marido, pero le llevan a la mujer. Y él les dice, el que sea irreprensible, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No hubo ni siquiera niños que lo hicieran. Entonces, ¿de dónde vas a agarrar a alguien irreprensible? Yo creo que Dios dice que el pecado está tan lejos, cuando Dios te perdona, tan lejos del este que del oeste. O sea, Él ni se acuerda de él. Tú eres nueva criatura, tú eres otra persona. Y sea el pecado que cometas, mientras haya en ti fruto de arrepentimiento. No más que nosotros agarramos pecados, agarramos faltas que las queremos manejar conforme a nuestra sabiduría, no bíblicamente. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Por eso primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad. O sea, te limpia de toda maldad. Entonces, ¿cómo debemos de abordar este sentimiento de culpa? Confesarlos, como les dije, confesarlos. Porque cuando tú lo confiesas, tú reconoces que sí lo hiciste. Oye, la persona le dicen, ¿tú asesinaste a tal persona? Sí, me declaro culpable. Entonces automáticamente la pena de muerte ya no te la dan en Estados Unidos. O si no llega la pena de muerte, pues ya tus años de cárcel van a disminuir. ¿Por qué? Porque estás aceptando que tú fuiste el que lo hiciste. Y ya estás en un proceso de arrepentimiento. Porque la cárcel va a ser para tratar contigo y para volverte a meter otra vez a la sociedad. Entonces, confesarlos.
La respuesta no bíblica es ocultarlos. Estamos hablando de cristianos. ¿Qué hace un cristiano cuando quiere sanar de ese sentimiento? Ocultarlo. Ocultarlo. ¿Qué hizo David? David lo que trató de hacer luego era ocultarlo. Cuando le dijeron, estoy embarazada, que Elizabeth, que traigan a Urias aquí, que está ya peleando, está en la guerra, y lo dice, y lo emborracha, y le dice, te puedes ir a dormir allá con tu esposa, para que él ocultara el pecado y que eso cayera sobre el esposo y no habría problema. Pero él no lo hace porque dice, ¿cómo voy a estar yo a gusto con mi esposa durmiendo en una camita blandita de algodón, de plumas de pato, de ganso, etcétera, etcétera? Y ellos allá en Piedras, sin dormir, con miedo de que vayan a llegar y los vayan a matar, y se queda fuera de la casa durmiendo. Y cuando sabe él lo que pasó, pues entonces hace una carta, una sentencia, y se le entrégaselo al capitán, y lo que dice, a Urias, llévalo al frente, y cuando esté al frente, esté en peligro, esté rodeado, déjalo solo para que lo mate. Ocultó el pecado, tuvo sus consecuencias, Dios lo perdonó, Salmo 51, Dios lo perdonó, pero tuvo sus consecuencias. Entonces, hacerlo de la forma no bíblica. Otra es, nos hacemos los locos. Como decía a mi maestro, Federico, siempre debes de llevar un sombrero en el carro. ¿Por qué, maestro? Le decía, ¿para qué? Para cuando subas a una mujer, se lo pongas. Y es hombre. Que te vimos con una mujer. No, es hombre. Estaba sombrero. Pero tenía pelo largo. Ya ves cómo andan ahorita de locos los vaqueros. O sea, tratando de hacerlo conforme, hacernos los locos, ¿no? Otros, culpar a otros nuestros problemas. No fui yo, fue aquel, fue este, fue aquel otro, etcétera, ocultarlos. Y por esta vía nunca va a haber solución a nuestra culpa. O la otra, echarle la culpa al enemigo. ¿Pero qué hiciste, Adán? La mujer que me diste. Dice luego Adán, ¿no? Le echa la culpa a la mujer. Y luego sale la víbora, no. Ahora me va a echar la culpa a mí, ¿verdad? Y sí, pues le echa la culpa a él, ¿no? No, pues dijo, la víbora me engañó. O sea, nadie acepta la culpa. No hay restitución, no hay perdón sobre ellos. Entonces cada quien está echando la culpa. Entonces, ¿la culpa la tuvo quién? Al fin y al cabo, Dios. Dios es el que le dio a Eva. La mujer que me diste, ¿y quién te la dio? Pues Dios. Entonces la culpa la tuvo Dios. Al final y al cabo, Dios tuvo la culpa. Es una forma no bíblica. Lo mejor que podemos hacer para sanar de las emociones
es aquel que tiene control del alma, el que conoce el alma. Lo mejor que podemos hacer es conocer y aceptar el gran amor de Jesucristo que tiene por ti, por cada uno de nosotros, hasta tal punto que Él llevó todos nuestros pecados, poniéndolos en su Hijo, y Él entregando su vida para que nosotros podamos tener paz en Él. Eso, leerlo, repetirlo, meditarlo y darle vuelta, todo lo que Jesucristo hizo. Nos parece poco, pero a Él le costó la vida. A nosotros dice, pues tú no hiciste nada, sí, pero a Él le costó la vida. Ese es el amor de Dios. A Él le costó la vida. Y eso es lo que tenemos que entender. No fue tan fácil. Él podría haber dicho no. Él les dijo, no vayan a caer en tentación, oren. Porque ahorita va a tomar autoridad del diablo. Y es por eso que salieron huyendo. Entró temor en ellos. Y va y está orando con el Padre. Y le dice, Señor, Padre, si es posible de que pase de mí esta copa, que pase. Y se levanta. Y va otra vez, los encuentra dormidos 3 veces, hasta que dijo él, a esto he venido, que se haga no conforme a mi voluntad, que se haga conforme a tu voluntad. Y todo esto nos da a entender que él podría haber dicho, no puedo estar separado de ti. En ningún momento no puedo estar separado, no puedo llegar a decir, Señor, ¿por qué me has abandonado? Nunca lo abandonó, pero ese distanciamiento que hubo por unos instantes, en el momento de su muerte, es lo que él no quería pasar. No los golpes, no las heridas, las mordidas, los escupitajos, las cachetadas. No, eso no. A Pedro lo dejaron medio muerto de tantas, o sea que le deben de haber pegado muchas pedradas en la cabeza. No sé si a alguien le han dado una pedrada en la cabeza. Entonces, eso tenemos nosotros, entender bien lo que es la cruz. Lo que es la cruz. Por eso nosotros tenemos que tener la comunión cada vez que sea posible. Hacerla, tomarla, que no se haga un rito, que haya un entendimiento espiritual. Haya un entendimiento espiritual y no se haga un rito, no es un rito, no es un ritual. Hay un entendimiento. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Y por qué lo estás haciendo? La mejor forma de tú poder apropiarte de Dios es comerlo. Es que forme parte de ti, de tu cuerpo, de tu espíritu, de tu alma, de tu cuerpo. Que sane todo tu cuerpo. Porque Él cuando entra, que Él no tiene ninguna enfermedad, Él sana tu cuerpo físicamente. Pero lo tenemos que entender, pero es una galleta, sí, es una galleta. Y aquí estamos rodeados de ángeles. Y nosotros somos seres espirituales. Y lo que estamos hablando ahorita es de cosas espirituales. No les estoy dando una clase de medicina. No estoy dando un mensaje de psicología. Estamos hablando de la Biblia, que la Biblia tiene vida, da vida y es espiritual. Totalmente. ¿Cómo saber ya que hemos sido perdonados? Porque le creemos a Dios.
Por eso, porque tenemos fe. Porque si tú le dices a Dios, perdóname, lo confiesas y te alejas, Él te va a perdonar. Y cuando tu fe, tú lo aceptes, entonces va a venir esa paz en ti. Va a venir esa paz y se va a caer todas esas cadenas. Mira el ejemplo lo tenemos con Adán y Eva, otra vez con ellos, porque decimos desde el principio hasta el fin. ¿Qué hizo Adán y Eva? Manejaron la culpabilidad con sus propias herramientas. Primero, se escondieron de Dios. Porque mucha gente, eso está comprobado y está bien visto. ¿Por qué mucha gente se aleja de Dios? Ya no se quiere congregar. Porque están en pecado. Andan en pecado. Andan otra vez en el alcoholismo. Andan otra vez en la droga. Andan otra vez en esto, en aquello, en el chisme. Andan otra vez ofendiendo a la gente. Andan otra vez en lo mismo. Que no han podido dejar y el padre de la culpabilidad del diablo los culpa. Primero te incita a que lo hagas y luego te dice, uy, no, ya ves, y tan santito que te ves en la iglesia. Ahí parece que vas a despegar, vas a volar. Y te comienza a meter culpa, y ahí vas, ¿no? Te estás alistando. Ahí vas para allá. Y ayer, y antier, y lo que hablaste, y lo que te estuviste a la gente que te estuviste comiendo, que esto, que acá, y te reías, del dolor de los demás, etcétera, etcétera, y te culpa, ahora sí, para que te alejes de Dios, y con eso gana, y te hace que des mal testimonio. Entonces, Adán y Eva, ¿qué es lo que hicieron? Usaron sus conocimientos. ¿Qué hizo? Se vistieron, trataron de tapar su vergüenza. Creían que era eso su vergüenza, pero no. Era la culpabilidad que estaba dentro de ellos. Trataron de cubrir el cuerpo, pero el cuerpo no era el problema. Eso era carne. El problema era su alma, eran sus sentimientos. Y les dijo, y luego ya los interroga, ya vimos lo que dijeron, echando la culpa, defendiéndose, y dice Dios, vengan para acá. No, no es así. Ustedes no, por más que se quieran cubrir con obras, de obras que son muy buenas, ir a alimentar a los pobres, ir a dar esto, ir al necesitado, etc. Muy buenas, perfectas, pero que no es la solución. No puedes cubrir eso. ¿Y qué hace Dios? Va y mata unos corderos, hay la muerte de un animal y los cubre con la piel que debe de estar, como siempre está, toda ensangrentada, simbolismo de cómo iba a ser la liberación de ese sentimiento, que ya lo tenemos nosotros. Nosotros ya transitamos, pasaron generaciones, transitamos todo eso, se transitó, y nosotros estamos ahorita en la venida del Señor. Ahorita estamos a punto de ser arrebatados para que el mundo pase por la tribulación. Y lo tenemos, ya para el final también, lo tenemos con Judas y con Pedro. Los dos con un sentimiento de culpa muy fuerte, pero mal manejado. Judas, cuando se da cuenta qué es lo que él hizo, lo han apresado y lo que cometió,
Entonces entra ese sentimiento de culpa que quiere componer las cosas a su manera, regresando el dinero y que soltaran a Jesucristo otra vez, ¿no? Se ríen de él. Entonces él sale, lo tira y ya no le interesa, y en vez de ir y confesar su pecado, arrepentirse, pues va y se mata, se quita la vida. Algo que podía haber hecho él. Sin embargo, Pedro, que fue un pecado de los más horribles, yo creo que hasta más horrible podría ser, porque lo negó tanto, inclusive viéndolo a los ojos, pero él, cuando cae en culpabilidad, él se pasa toda la noche llorando. Él cae en arrepentimiento, confiesa su pecado y cae en arrepentimiento, y en vez de irse a quitar la vida, él pasa toda la noche llorando, o sea, su alma clamando, desbordando su alma por lo que había hecho, reconociendo que estaba mal. Entonces, ya para terminar, nosotros tenemos autoridad absoluta sobre muchas cosas, Tú tienes autoridad absoluta en qué quieres comer, qué quieres tomar, Coca-Cola o Fanta o esto o acá, ¿qué quieres hacer? Tú tienes autoridad, ¿qué ropa te vas a poner? Tú tienes autoridad absoluta sobre tu vida, sobre tu cuerpo. Pero arriba de esa autoridad que tú tienes, está otra autoridad sobre ti, que es la conciencia, que está arriba de nosotros, y es aquella que te dicta la culpabilidad. Cuando ofendemos a alguien, cuando le mentimos a alguien, cuando robamos algo, que tomamos algo que no es nuestro, cuando robamos, cuando hacemos algo, es aquella conciencia que si vienes y tomas la Biblia, ya casi no hay nadie, y la agarras y te la llevas. Y en la puerta, no es tuya. ¿A dónde va? ¿A dónde va? Es algo que está dentro de ti. Y es la conciencia que te está hablando para que, y es la misma que si no lo obedeces, tiene autoridad sobre ti y te va a condenar por lo que hiciste. Y arriba de eso, de la conciencia, pues tenemos la máxima autoridad, que es Dios, que Él tiene la autoridad absoluta, que cuando tú llegas ante Dios, confiesas tus pecados, te arrepientes, Él ve tu corazón, que sí hay no remordimiento, sino un genuino arrepentimiento de alejarte de tu vida, de tu pasada manera de vivir. Él le dice a la conciencia, cállate. La conciencia quiere venir contigo. Ya, está perdonado. Y la conciencia deja de culparte, porque está bajo autoridad de Dios. Entonces, ¿a quién debemos de ir nosotros? A Dios. Él es el que perdona nuestros pecados y la conciencia deja de atacarnos. Entonces, lo correcto es que el pecado sea borrado. Y Dios para eso nos ofreció la conciencia, para que
La carne dice que es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, para que no nos deje hacer todo lo que nosotros queremos. ¿Quién va a ganar? El que tú decidas. El que tú decidas. Entonces, a pesar de que tú te vas yendo con algo que no es tuyo, ay, hombre, es una botella de agua, pero tiene dueño. Es de alguien. Es de alguien. Está robando. Y el que es infiel en lo poco, en lo mucho también. Si en vez de una botella fuera una caja, con mayor razón se lleva la caja. El que es infiel en lo poco, en lo mucho también lo es. Entonces la conciencia es buena porque es la que nos dice lo que está bien y lo que está mal. En nosotros está. Y sin conocer a Dios, sabemos lo que está mal. La culpa, como te dije, no es mala. ¿Puedes pasar, Lidia? No es mala. Dios la diseñó. Dios la diseñó para que nos advierta de nuestro pecado. Como el tablero del carro, que se prende ahí, que una llanta se está bajando, vas en la carretera y eso evita que te sufras un accidente. El tablero del carro ahí te dice que ya no trae gasolina, eso evita que te quedes tirado. Así es la conciencia en nosotros. Decía un amigo, es como un gusanito que traemos ahí. Y si lo mato, dijo el otro. Y eso fue cierto. Y si lo mato, dijo, lo agarro, lo saco y lo mato. Entonces Mateo 5, 23, 24, si traes la ofrenda al altar y te acuerdas de que un hermano tiene algo contra ti, has pecado contra él, le robaste algo, hablaste mal de él, etcétera, etcétera, deja ahí la ofrenda y ve y ponte en paz con tu hermano y después vienes y le entregas, porque de otra forma no te la recibirá, porque hay alguien que está en contra de ti. Vamos a ponernos de pie y adorar al Señor para que me inviten a comer.